Gloria a Dios. Yo quería compartir la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21. San Mateo 21 es una palabra acorde a este día, a estos días podríamos decir, porque hoy comienza lo que llamamos la Semana Santa, en el cual recordamos el último tramo del ministerio terrenal del Señor Jesús, en el cual recordamos el último tramo del cumplimiento de la palabra, de lo que el Padre le había encargado al Señor Jesús. El último tramo que nos habla del cumplimiento de Juan capítulo 3, versículo 16, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y alcance la vida eterna. ¿Amén? Esto se cumple cabalmente, literalmente, en lo que nosotros llamamos la Semana Santa, en lo que algunos denominan la Semana de la Pasión. Y eso comienza con la entrada triunfal a Jerusalén, el domingo anterior de la Pascua. Es lo que siempre nosotros recordamos. Y a propósito quería leer, hermanos, hay muchas interpretaciones de este pasaje, pero vamos a estar con un corazón atento a ver lo que estos versículos nos hablan hoy a nuestro corazón. San Mateo capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y justamente lleva por título la entrada triunfal a Jerusalén. San Mateo 21, en la palabra de Dios, dice: y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Como dijimos, casi siempre una semana antes de la Pascua, nosotros recordamos esta palabra que nos habla de la entrada triunfal en Jerusalén, también conocida como el Domingo de Ramos. ¿Vio? Que algunos religiosos van con el ramito y te lo regalan. Bueno, usted no lo agarre por las dudas, pero se llama Domingo de Ramos. Y esto sucede, como decíamos, 5 días antes de la crucifixión del Señor, y da comienzo a lo que decíamos, la Semana de la Pasión. Y es muy importante, porque el Señor entra a la ciudad de Jerusalén en cumplimiento de las Escrituras, de los que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho acerca de Él. Y se la llama entrada triunfal porque Jesús entra con el rostro descubierto, más allá de las persecuciones, más allá de las amenazas que Él estaba soportando o teniendo que sufrir en este último tramo de su vida ministerial sobre la tierra. Él entra, decimos, haciéndose ver, con el rostro descubierto, sin ningún temor, porque entraba en cumplimiento de lo que había sido profetizado de Él, entraba en cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, entra Jesús a Jerusalén, y el detalle es que Él entra como un rey de paz, como el Mesías prometido. Y entra para dirigirse a su casa, el Mesías. ¿Cuál es su casa? Al templo. Jesús se dirige al templo y mira todo lo que está allí aconteciendo, como nos hace notar Marcos capítulo 11, versículo 11. Vamos a leerlo
un poquito, mis amados hermanos. Fíjense que Jesús entra a Jerusalén y como Mesías, como el Mesías prometido, su dirección es hacia su casa, es decir, hacia la casa de Dios, hacia el templo. Y Marcos, en su Evangelio, capítulo 11, versículo 11, dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y esos ojos de Jesús que miraron el templo, entró en el templo y miraron todas las cosas, eran los ojos de Dios mirando cómo estaba su casa. Y al otro día Mateo nos relata que Jesús purifica el templo. ¿Se acuerda usted? Cuando Jesús echa a los cambistas y les dice: mi casa, casa de oración será llamada. Así que cuando entró se fue al templo y miró con atención y seguramente vio muchas cosas que no le gustaban. Su casa estaba desordenada. Su casa la habían convertido en un lugar de comercio. Así que él se fue a Betania, pero el otro día viene. Y uno de los primeros actos que molesta mucho a los religiosos al otro día de la entrada triunfal es que él purifica la casa de Dios y proclama lo que decía el Antiguo Testamento: mi casa, casa de oración será llamada. Así que lo que leímos en Mateo, hermanos, encontramos en este pasaje algunos detalles también que son interesantes, los cuales nos pueden dejar, como sabemos, como toda la palabra de Dios, alguna enseñanza de parte del Señor. Primero, lo que encontramos son los preparativos que hace el Señor para esta entrada. Y lo segundo es la entrada, lo que provoca la conmoción en la ciudad, ¿sí? La multitud aclamando, ¿sí? Así que, como decíamos, los primeros son los preparativos del Señor y esto tiene que ver con la importancia en el corazón del Señor de lo que iba a suceder. Y tiene que ver con que la palabra de Dios, que había sido profetizada varios cientos de años antes, se iba a cumplir ese mismo día, mis amados hermanos. No era un día más, era el día que Dios había preparado para que el Mesías entrase en la ciudad santa y se dirija a la casa de Dios. Así que la importancia, como decíamos, es el carácter espiritual de este acontecimiento en el corazón de Dios, en el corazón de Cristo y también en el corazón de los discípulos. Porque aquella entrada era el cumplimiento de la palabra de Dios en Cristo. El cumplimiento de la voluntad de Dios en Cristo era aquella palabra de la entrada de Jesús en Jerusalén, conforme a la profecía de Zacarías. Como vemos, hermanos, en el pasaje Jesús entra montado en un asno, ¿sí? Él mandó buscar un asno, en realidad un pollino, un burrito, un asno joven, y entró en ese asno montado a la ciudad. Y entra como rey de paz, porque el asno, el animal, es símbolo de paz. Así entra Jesús. Él no entra como un rey, como entraban los reyes de las naciones, con sus ejércitos a caballo dispuestos para la guerra. Jesús entra montado en un burrito, entra como el rey de paz. Y como dijimos, vemos aquí la importancia de este acto solemne, hermanos. Era un acto sagrado, porque se estaba cumpliendo una palabra que muchos en el pueblo no discernían por los acontecimientos que vamos a ver después, pero Dios lo estaba viendo, y en el corazón de Cristo era cumplir con la voluntad de Dios. Así que Jesús hace preparar un pollino, como dijimos, un asno joven, en el cual nadie había montado todavía. Fíjense ustedes el carácter sagrado de la entrada a Jerusalén. Miremos Marcos, ahí donde fuimos hoy, Marcos 11, versículo 2, mis amados hermanos. Marcos 11, 2, Jesús le dice a los discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y esto coincide, hermanos, con el carácter sagrado de las ofrendas del Antiguo Testamento. Cuando alguien dedicaba un animal a un acto sagrado, el animal no debía haber tenido ninguna actividad. Nadie lo debía haber montado, ni se debía haber puesto yugo, ni haberlo hecho trabajar. Tendría que ser un animal perfecto, tal como dice Números capítulo 19, tal como nos recuerda Deuteronomio capítulo 21. Así que estas eran las condiciones
de aquel animal. No fue que Jesús lo escogió y dijo, no, vayan, total tiene varios burros, agarren uno y tráiganlo. Jesús sabía que tenía que entrar como rey de paz sobre un animal que debía ser dedicado para ese acto. Así que Él entra. ¿Por qué? Porque este era un acto trascendente, hermanos. La trascendencia estaba, como dijimos, en que se cumplía en Cristo y para todo el pueblo lo que cientos de años antes había sido profetizado a través de Él, hermanos. Y esto tiene una importancia y tenía una importancia tremenda, hermanos, los cuales, como dijimos, muchos de los que le iban a aclamar todavía no lo entendían. Miremos la importancia de este acto, hermanos. Zacarías, libro de Zacarías, de Mateo yendo para atrás, Malaquías y Zacarías, ahí cerquitas. Miremos la palabra que se estaba cumpliendo. Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9, en la palabra de Dios. Miren lo que dice el profeta varios cientos de años antes de que esto acontezca. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mire usted la perfección de la palabra profetizada por Zacarías. Eso se estaba cumpliendo cabalmente aquel día, que muchos llaman sin entender el Domingo de Ramos. Jesús entra como Rey de paz. Jesús entra como Rey justo. Jesús entra en Jerusalén para llenar de paz y gobernar en paz el corazón de aquellos que le quisieran recibir, de aquellos que creyeran que a través de Él el reino de los cielos se había acercado a ellos. Así que entra el Señor como Rey de paz para llevar a justicia y a reconciliación con Dios y poner delante de Dios en justicia y en reconciliación a todos aquellos que creyeran en Él, en el Mesías prometido que estaba entrando y cumpliendo la profecía de Zacarías. Amén, mis amados. Aleluya. Lo segundo que podemos apreciar en este pasaje tiene que ver a primera vista con la entrada en la ciudad, hermanos. Ya Jesús venía de Betania y seguramente la gente, por los milagros que Él había hecho, lo venía siguiendo. Seguramente muchos estaban alrededor de Él. Hacía pocos días que el Señor había resucitado a Lázaro, así que imagínense la multitud estaría viéndolo, y cuando Él se propone a entrar en el pollino, en el asno, la multitud comienza a poner sus mantos y las palmas, arrancan palmas de los árboles y las ponen por delante. Eso significa que le estaban recibiendo como un rey, porque la costumbre era hacer eso con los reyes. ¿Sí? Por ejemplo, el rey Jehú, 800 años antes de Cristo, cuando fue nombrado rey de Israel, el pueblo hizo lo mismo, tendió en las escalinatas sus mantos. ¿Para qué? Para demostrar que el pueblo quería rendirle honor a ese rey y que estaba dispuesto a estar sumiso a la autoridad de ese rey. Así que lo mismo hizo el pueblo cuando Jesús estaba entrando. ¿Sí? No solo lo manifestaban, no solo lo aclamaban, sino que la multitud pone mantos y pone ramas a sus pasos, marcando entonces el sendero por donde el rey debía transitar, y mostrando entonces el pueblo allí a la entrada de Jerusalén su disposición, su buena voluntad de rendirle honor y sumisión a este rey llamado Jesús de Nazaret, y lo reciben con una enorme algarabía, hermanos. Versículo 9, la gente que iba adelante y la que iba atrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Es decir, ellos estaban creyendo que ciertamente Jesús descendía de David, pero que era el rey, que iba a tomar ahora el reino. Ellos creían que Jesús iba a tomar el gobierno y les iba a librar del imperio romano. Entonces había una grande algarabía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, la palabra Hosana quiere decir salva ahora, bendito el que viene, salva ahora, sálvanos ahora. Eso es lo que gritaba la gente, entusiasmada, y rendía sus mantos y rendía las palmas, y Jesús, sentado en el pollino, entraba así a la ciudad, mis amados hermanos. Pero ¿saben que lo más triste
lo que nos muestra esta semana de pasión, cuando nosotros leemos todos los acontecimientos, lo más triste es que muchos de estos que gritaban Hosana al Hijo de David, muchos de estos que lo recibían con algarabía, que aclamaban su nombre, dentro de pocos días, muchos de estos iban a estar mezclados en otra multitud que decían de Cristo, crucifícale, crucifícale. Muchos de estos que ahora le aclamaban, hermanos, dentro de 3 o 4 días iban a estar mezclados con una multitud que pedía que se crucifique a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no habían entendido espiritualmente la palabra de Dios, porque se sentían frustrados. Ellos pensaban que Jesús entraba a Jerusalén e inmediatamente iba a tomar el gobierno, e inmediatamente el imperio romano que los oprimía iba a caer, y inmediatamente iban a tener un bienestar que ellos pensaban que se los había prometido el Señor, y pensaban que una vez libres iban a gozar de todo lo que podían gozar con el Mesías en su tierra, allí en Palestina. ¿Por qué? Porque no habían entendido la profundidad, la revelación espiritual de la palabra de Dios. Tampoco lo entendieron en el ministerio de Cristo, cuando Cristo predicaba y se los quería enseñar. No solo el pueblo, mucho más los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos. Los rechazaban porque no querían entender la característica del Mesías que les había dicho: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Así que muchos de ellos estarían unos días después diciéndole en medio de la multitud: crucifiquen a Jesús, porque esperaban un Mesías que fuese libertador político, un libertador político que los librara del yugo, de la opresión. Y no era esta la misión que Dios había encomendado al Señor. ¿Se da cuenta usted? No era esta, hermanos. Y esto nos muestra de alguna manera, hermanos, el corazón engañoso del hombre. No vamos a pensar que solo aquellos judíos pensaban así. Hoy también ese razonamiento está en el corazón de muchos hombres, en lo que respecta a Dios. O cuando nosotros decimos que busquen a Dios. O como cuando nosotros decimos que Jesús es la respuesta. Todavía muchos asocian el creer en Cristo con los beneficios, con los panes y los peces, con las sanidades, con los beneficios sociales, con los beneficios personales. Asocian el creer en Cristo con librarse de sus problemas. Asocian el creer en Cristo con mejorar económicamente. Ese es el corazón del hombre. Ese era el corazón de aquellos que primero le aclamaban y después pedían que le crucifiquen. Porque así es el corazón del hombre, hermanos. Así es nuestro corazón, cargado de pecado, sin entendimiento, carnal, aborrecible a los ojos de Dios. El pensamiento de aquella multitud no era diferente al de mucha gente en estos días con respecto a Dios. Lo bueno, mis amados, es que Jesús sigue siendo todavía el Rey de paz. Todavía el Rey de paz. Todavía Jesús es capaz de entrar al corazón de aquellos que le reciben sinceramente, como entró en Jerusalén. Todavía Jesús es el Rey de paz, que es capaz de llevar el corazón de aquellos que creen en Él y llevar su vida a la reconciliación con Dios, a estar en paz con Dios, a estar en justicia delante de Dios a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Todavía, hermanos, pero no será para siempre. Todavía el Señor Jesús es el Rey de paz. Y yo me tomé el trabajo, porque bueno, a uno le gusta escudriñar la palabra, pero mire usted, hermanos, digo todavía, y recalco todavía, porque se estaba cumpliendo también una parte de la voluntad de Dios que está en Isaías 61. Y yo quería leerlo con ustedes para que miremos el contraste de lo que significa el Rey de paz con las profecías escritas respecto de cuando venga Cristo en la segunda venida. Miren lo que dice Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. Lo conocemos este pasaje, porque lo leemos muchas veces en Lucas capítulo 4, cuando el Señor entra a la sinagoga
y proclama esta palabra. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hay una grandísima diferencia en este versículo 2. La primera parte del versículo tiene relación con Zacarías 9. La segunda parte del versículo tiene relación con Apocalipsis 19. Y es el mismo Dios, y es el mismo Señor. Aleluya. Y es el mismo Señor movilizándose hacia Jerusalén. Mire usted la diferencia, hermanos. Me ha enviado el Señor a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Aquí está el Rey de paz. Aquí está Jesús en dirección a Jerusalén, montado en un asno. ¿Sí? Aquí está Jesús. En esta primera parte del versículo coincide, todavía coincide con Zacarías 9:9. Decide la hija de Sión: aquí tu rey viene a ti, manso, humilde, salvador, justo, a proclamar el año agradable del Señor. Jesús está movilizándose como Rey de paz a Jerusalén. Está diciendo que Él mismo es aquel Rey que ellos esperan, aunque ellos no lo reconocen. Todavía en nuestros tiempos, mis amados hermanos, Jesús se mueve a través del Evangelio como el Rey de paz. Todavía hay oportunidad de que los corazones que necesitan de Dios puedan ser llevados al perdón de los pecados y a la restauración y a la justicia delante de Dios por la fe en su nombre. Aleluya. ¿Por qué? Y esto es lo que predicamos. ¿Por qué? Porque todavía Él sigue siendo el Rey de paz. Aleluya. Todavía está vigente la gracia. Todavía Dios no ha cortado su mano de la gracia sobre este mundo para todos aquellos que necesitan de Dios. Todavía, hermanos. Todavía, pero llegará el día en que eso se va a terminar, hermanos, y esto está en la segunda parte del versículo que nos muestra al mismo Jesús, pero movilizándose a Jerusalén de otra manera. Isaías 61:2. ¿Cómo sigue el versículo? Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. Esa parte del versículo todavía no se cumplió, hermanos. Mire qué interesante que es la palabra de Dios. Esa parte del versículo todavía no se cumplió. Habla de la venganza del Dios nuestro. Y habla de Jesús movilizándose a Jerusalén con el propósito de que su gloria sea vista en la ciudad santa. Pero ya no montado en un asno, hermano. Se terminó allí el tiempo de la gracia y la oportunidad de la salvación. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a ver a Jesús montado, dirigiéndose a Jerusalén en el día de la venganza del Dios nuestro, hermanos. En el día en que ya no haya más oportunidad de arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 19, mis amados hermanos. Apocalipsis 19:11. Gloria a Jesús. Apocalipsis 19:11. Dice el apóstol Juan en la revelación que Dios le da: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una gran ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sabe de qué está hablando? Del mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo que entró allí montado en un asno. Manso, humilde, Rey justo.
a proclamar el año agradable del Señor. Bueno, aquí está hablando del mismo Jesucristo, ya no montado en un burrito, en un caballo blanco. El caballo es símbolo de victoria en la guerra, el blanco símbolo de santidad. Y un nombre escrito sobre él, sobre ese guerrero invencible que decía el Verbo de Dios. ¿Se da cuenta? Así Jesús se va a mover en el tiempo de su segunda venida hacia Jerusalén. Un caballo blanco que no sabemos cómo será y ejércitos celestiales que le siguen para tomar posesión de la ciudad que le pertenece. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo significativo de esto? Hermanos, que ya no habrá tiempo. Se habrá terminado el tiempo de la gracia. Ya no está allí Jesús, manso, humilde, él sentado en el pollino. Ahora viene cabalgando con justicia, juzga y pelea con justicia. Viene en poder, viene en gloria, viene con sus ángeles, viene como guerrero invencible, viene como guerrero glorioso. ¿A qué? A proclamar el día de Jehová grande y manifiesto, dice el libro de Joel. A proclamar el día de Jehová grande y manifiesto, dice también el libro de los Hechos de los Apóstoles. A proclamar el día de la venganza del Dios nuestro. Aleluya. ¿Y sabe qué? Prefiero encontrarme con el Jesús montado en el pollino. Prefiero encontrarme con ese Jesucristo, manso, humilde, lleno de amor, de verdad y de justicia, que puede llevar mi corazón al seno del Padre, y no con aquel guerrero invencible que viene montado en un caballo que se llama el Verbo de Dios y que viene acompañado de sus ejércitos celestiales, porque allí ya no habrá más lugar para el arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Es el mismo Jesús. Muchos en la multitud que ponían sus mantos no lo entendían. Bien, ellos, muchos de lo que le pedían, de lo que pidieron, crucifícale, no lo entendieron. Bien, ellos se encontrarán, no con aquel que estaba en el pollino, ellos se encontrarán con este Jesús glorioso, montado en un caballo, llamándose el Verbo de Dios, que con justicia juzga y pelea. La verdad no quisiera estar allí, hermanos. Es importante entender esto, hermanos, porque esto nos tiene que animar a predicar la palabra. Nos tiene que animar a tener luz en la palabra de Dios y a predicar, no lo que aconteció en la entrada triunfal, sino lo que va a acontecer después de la entrada triunfal. Porque lo único que queda por cumplirse es la segunda parte, es el día de la venganza del Dios nuestro. Y tenemos que predicar el Evangelio para que muchas almas no se encuentren con ese guerrero que viene a proclamar el justo juicio de Dios sobre las naciones, sobre aquellos que no creyeron, como dice Mateo capítulo 25. Amén, mis amados hermanos. Y quería terminar con un detalle más, queridos hermanos, un detalle más que tiene que ver con los preparativos, que tiene que ver con los discípulos preparando ahí el potrillito, el burrito, para que Jesús entrase a la ciudad. Versículo 7 que hemos leído, dice que le trajeron el asna cuando la fueron a buscar y el pollino, y los discípulos pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Mateo 21:7. Y trajeron el asna y el pollino tal como Jesús se los pidió, y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y yo quería terminar con este último detalle, hermanos. Parece que hubiera confusión. Dice que pusieron parece que la palabra dice pusieron sus mantos sobre el asna y el pollino, pero en realidad los teólogos dicen que la construcción en el original griego da a entender que los mantos se pusieron sobre el pollino que Jesús iba a montar. De tal manera que los discípulos se despojan de parte de su vestimenta, de la vestimenta externa, del manto, que iba encima de la túnica con la cual los hombres se vestían también en aquella época, y lo ponen a disposición del Señor. Un claro gesto de amor hacia el Señor Jesucristo. ¿Qué hacen los discípulos en aquel momento? Se despojan, se desprenden de lo más valioso que ellos tienen en aquella ocasión.
Lo ponen a disposición del Señor Jesús. No les importa si esos mantos se van a ensuciar, se van a estropear, se van a romper. Ellos quieren hacer la cabalgadura más apacible, quieren que el Señor transite cómodo y le dan a Jesús sus mantos. ¿Acaso lo más valioso que ellos tienen? En ese momento lo ponen a disposición del Señor y lo ponen a disposición del cumplimiento de la palabra del Señor. Actitud de un discípulo. Eso hace un discípulo de Cristo. No piensa en sí mismo, piensa ante todo en el Señor. Y estos hombres lo hicieron. Fue un gesto de amor. Pusieron a disposición de Jesús sus mantos y a disposición del cumplimiento de la palabra de Dios. Sí, nosotros, hermanos, cuando estudiamos la palabra hay mucho simbolismo, hay mucha significación, mucho simbolismo respecto de lo que significan los mantos, en distintas categorías, en distintas jerarquías, manto de los reyes, manto de los gobernadores. En aquella época hay distintos significados. En el caso de estos hombres, era parte de la vestimenta de ellos. Y el símbolo del manto respecto de estos hombres tiene que ver con su propia dignidad, su honor, su protección, su propia voluntad. El manto de estos hombres representa lo más valioso y representa su vida misma, que es lo que ellos ponen a disposición del Señor, que va a entrar en cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pusieron lo más valioso, pusieron lo que representaba su dignidad, su honor, su vida, su propia voluntad, a los pies del Señor. Lo entregaron en cumplimiento de la voluntad de Dios. Rehusaron pensar en ellos. En ese momento se lo dieron al Señor. Y esto me hacía reflexionar, hermanos queridos, ya con esto termino. Me preguntaba, y podríamos preguntarnos: Señor, estamos caminando contigo hace tiempo. ¿En verdad te he entregado el manto que está sobre mí? ¿De verdad me he despojado del manto para ponerlo a tu disposición? ¿Me he despojado de lo que más quiero en mi vida? ¿De lo que más me cuesta? ¿De lo que considero más valioso? Para dártelo en cumplimiento de tu voluntad y de tu palabra. ¿Cuántos mantos hay en nuestra vida que todavía no le hemos dado al Señor, hermanos? Esto me preguntaba. ¿Cuántos mantos hay en nuestra vida que todavía nos cubren y no le hemos entregado fielmente al Señor? Que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría en este tiempo en el cual su sacrificio nos va a ayudar seguramente durante esta semana a pensar, a orar en pos de todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, gracias te damos, Señor. Oh Señor, en este día comenzamos la semana de la pasión. Señor, para muchos de nosotros es tan importante, Señor, poder pensar, meditar todos los días en lo que hiciste, oh Dios, por mí y por nosotros. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque lo hiciste por cada uno de nosotros, por mí, por mis hermanos. Gracias. Gracias, Señor Dios mío, porque todavía tú sigues siendo el Rey de paz. Todavía sigues siendo aquel Señor que ha venido a predicar el año agradable del Señor, en quien podemos ser reconciliados con Dios y en quien podemos ser contados en justicia delante de Dios a través de tu sacrificio, a través de creer en ti, a través del perdón de los pecados. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Porque llegará el día, Señor, en que tú vendrás, oh Dios mío, montado en un caballo, con toda tu gloria, Dios mío, con tus ángeles, oh Señor, para entrar en la ciudad, en tu ciudad, en la cual te pertenece el Señor.
Pero será un día en el cual ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. No habrá oportunidad, Señor, de conocerte como aquel Rey precioso, aquel Rey de paz que dejó su trono para morir en la cruz. Padre, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Tú sabes, tú conoces, Señor, cuál es el manto que está en mi vida que todavía no he puesto en tus manos. No he puesto, Señor, en la voluntad de Dios ni en cumplimiento de su palabra. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Ayúdanos, bendice, Señor, Dios mío, en este momento, bendice este pueblo, Señor. Gracias por cada una de las familias, Señor, representadas en esta casa. Te ruego que les bendigas, Señor, que les guardes, que te glorifiques en cada uno de ellos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Permanezca un instante y cierre sus ojos, por favor. ¿Saben qué? Quisiera saber si hay corazones que tienen convicción de no haber entregado al Señor el manto que tal vez pese sobre su vida, de no haber entregado su voluntad, su corazón, sus cargas, o de no haber entregado todo lo que el Señor le pide, como hicieron aquellos discípulos que aunque Él no lo pidió, ellos de corazón se lo dieron. Si esta es la condición de su corazón, yo quiero dar un instante para que usted pase, para que podamos estar orando por usted antes de despedirnos, mis amados hermanos. Que usted pueda pasar. Si usted tiene la convicción de que necesita del Rey de paz, poner el manto sobre Él. Aleluya. Mantenga los ojos cerrados. Hay una oportunidad todavía. Aleluya. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tu misericordia es grande sobre nosotros, Señor. Te agradecemos tanto por este tiempo. Gracias, nuestro amado Dios, nuestro buen Dios. Oh, príncipe de paz, dice tu palabra. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por guardarnos, por guiarnos. Bendice a mis hermanos. Bendice las familias que ellos representan, como te rogaba antes, Señor, que cada uno de ellos pueda llevar la paz, el amor y la misericordia de Dios a su hogar y ver el fruto de esa paz, de ese amor y de esa misericordia que solamente tú tienes y solamente tú puedes dar. Señor, nos encomendamos en tus manos preciosas. Despídenos en tu maravillosa paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Tomen ese tiempo esta semana. Yo sé que usted se toma tiempo para el Señor. Tome ese tiempo. Lea detenidamente. Escudriñe cada versículo de la pasión de Cristo. Deje que el Señor le hable a través de la palabra. Para que podamos seguir entendiendo cuán profundo es el amor de Dios para con nosotros. Amén. Señor le bendiga. Tengan una semana bendecida por Dios. Nos saludamos en el amor de Cristo, como decimos siempre, una vez que pasamos la puerta de cristal, no nos detenemos, seguimos caminando. Nos saludamos dentro del templo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Amén.